en cadena respiratoria, ¿no? Sí, doctor. Ok. Entonces, habíamos dicho que la cadena respiratoria está formada básicamente por 4 complejos proteicos. El complejo 1 recibe el nombre de NADH deshidrogenasa. El complejo 2 es la succinato deshidrogenasa. El complejo 3 es el complejo de los citotromos BC1 y el complejo 3 es el de la citotromo oxidasa. Ya habíamos dicho entonces que estos complejos son capaces de translocar protones que se van a ir acumulando en el espacio intermembranal. El complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4 translocan protones, ¿no? El único que no transloca protones es el complejo 2. Entonces los electrones van fluyendo del complejo 1 hacia los siguientes complejos. Complejo 1 y 2 le dan electrones a una molécula liposoluble que es la ubiquinona. La ubiquinona a su vez se los da al complejo 3 y el complejo 3 al 4. Perdón, Andrea, había levantado la mano. Sí, doctor, es que tenía una duda de cómo se llamaba uno, pero ya me acordé. Entonces, todo bien, gracias. Ok, sale. Entonces, el complejo 3 a su vez se los daba al citotromo C y el citotromo C, que es una proteína pequeñita, es capaz de moverse y llegar hasta el complejo 4 y ahí darle los electrones. ¿Cuál sería el aceptor final de electrones en la cadena respiratoria? ¿Quién es el que se queda al final con los electrones? Roberto. Es el oxígeno. El oxígeno, ¿no? El oxígeno es el aceptor final de electrones. Entonces, ojo, fíjense que el oxígeno lo utilizamos no para oxidar la glucosa ni el piruvato. Esos se oxidaron desde antes. Para cuando terminó el ciclo de Krebs, ya todos los carbonos de la glucosa se convirtieron en CO2. El oxígeno lo utilizamos simplemente como un aceptor de electrones y es el que va a recibir entonces los electrones del complejo 4 de la cadena respiratoria y se va a convertir en agua. Entonces, al final, lo que vamos a tener es que el oxígeno, todo el oxígeno que consumimos se convierte en agua. Este gradiente de protones que se genera por la cadena respiratoria es el que finalmente va a permitir que el ATP sintasa pueda generar ATP. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, no se les olvide que este gradiente de protones, entonces, es un gradiente electroquímico. Tiene un componente químico simplemente por la diferencia de concentración de protones. El pH es mucho más bajo en el espacio intermembranal en comparación con la matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial es ligeramente alcalina, el espacio intermembranal es más bien ácido, y conforme los protones se van acumulando en el espacio intermembranal, pues esos protones tienen carga. Así que terminan generando también un potencial eléctrico. A través de la membrana hay una diferencia de cargas eléctricas. Es positivo en el espacio intermembranal y es negativo en la cara de la matriz mitocondrial. Cicli. Sí, doctor, justamente ahí tengo una duda. Es que yo había entendido que en el espacio intermembrana era donde se encontraban los electrones y afuera se quedaban los protones y ya de ahí como que se iba formando el agua en la parte de afuera y ya solo se iban transportando, pero los electrones hacia la parte de adentro. Entonces es al revés. Sí. A ver, los protones siempre van a estar en el espacio intermembranal. Los electrones van a fluir a través de los componentes de la cadena respiratoria. Si quieres verlos, serían los que estarían fluyendo por dentro de la membrana. ¿Sí? Ok, sería como que dentro del espacio intermembrana están los protones, pero sí van pasando los electrones por ¿cómo se llaman Los complejos. los complejos? Ajá. Sí, ¿no? Ok, Sí, gracias. de nada.
Ok. Entonces, ahora, ¿cómo están constituidos estos complejos? Entonces, el complejo proteico más grande de todos es la NADH deshidrogenasa. Vean que está constituido, en nuestro caso, por 43 subunidades. Es realmente un complejo grande. El número aquí entre paréntesis es el que correspondería al complejo 1 de E. coli, de una bacteria, que es bastante más pequeñito. Entonces, el número de subunidades adicionales es básicamente para aumentar su regulación. Entonces, es una proteína más compleja porque responde a un mayor número de moduladores. Vean que el peso molecular es 850,000 kilodaltons, casi 1,000,000. Y tiene diferentes grupos prostéticos. ¿Qué significa FMN? FAD si se lo saben. ¿Qué significa FAD? Híjole, ya se les olvidó. ¿Qué significa NAD? A ver, escucho. ¿No es la vitamina riboflavina? Viene de la riboflavina, exactamente. Les recuerdo, FAD es flavina adenindinucleótido. NAD es nicotinamina adenin dinucleótido. FMN es flavin mononucleótido. Entonces le falta la parte de adenina. No se les olvide, por favor. Entonces, FMN, flavin mononucleótido. FAD, flavin adenin dinucleótido. Entonces, este en particular no tiene FAD, tiene FMN, el flavin mononucleótido, y tiene centros fierro-azufre, que ahorita los vamos a ver. La succinato deshidrogenasa, que ya habíamos revisado, decíamos que recibe electrones del succinato y se los daba al FAD. El FAD, ojo, no sale de la enzima, está ahí en el sitio activo, y de hecho le da los electrones a centros fierro-azufre, y después se los va a dar a una coenzima Q. Fíjense que comparativamente el complejo 2 es mucho más pequeñito que el complejo 1. De hecho, el complejo 2 solo tiene 4 subunidades. El complejo 3 está constituido por 11 subunidades, tiene un peso molecular de 250,000. El más pequeñito de todos pues, es el citocromo C. El citocromo C solo tiene un grupo hemo, es una sola cadena polipeptídica, ya habíamos dicho que son como de 120 aminoácidos. Y su peso molecular son 13 kilodaltons. Entonces, claramente es el componente más pequeñito. Y por último tendríamos el complejo de la citocromo oxidasa o el complejo 4, que está constituido también por 13 subunidades en nuestro caso. En el caso de bacterias solo son 3 o 4 subunidades, no está claro. Y vean que también tienen grupos hemo, y la citocromo oxidasa además tiene la peculiaridad de que tiene átomos de cobre. Entonces, esos están también ubicados en el sitio activo. Ahorita vamos a ver para qué los utilice. Entonces, el complejo número 1, de hecho, ya conocemos su estructura. De hecho, los cristalógrafos y los expertos en cadena respiratoria tenían la gran esperanza de que una vez que se conociera la estructura del complejo 1, iban a saber exactamente cómo trabajaba. La verdad es que sacaron la estructura y todavía se quedaron con muchas dudas. Pero sí ya tienen cierta idea de cómo fluyen los electrones. Entonces, el NAD es el que va a donar los electrones. El flavin mononucleótido va a recibir esos electrones y se va a reducir. Y una vez que se reduce,
le va a donar, ahora sí, no hidrógeno, sino solo electrones a los centros fierro-azufre. Los centros fierro-azufre solo reciben electrones, así que los protones tendrán que seguir otro caminito. Los centros fierro-azufre son los que permiten que los electrones vayan fluyendo a través de la estructura del complejo y son los que finalmente le van a dar los electrones a la coenzima Q, para que entonces tome 2 protones del medio y se convierta en la coenzima Q reducida. De manera paralela, y no está muy claro exactamente cómo es el caminito que siguen los protones, el caso es que protones que estaban en la matriz mitocondrial terminan en el espacio intermembranal. Y para que eso ocurra, tienen que fluir los electrones a través de la estructura del complejo. Entonces, muy seguramente los electrones son los que son utilizados como gancho para atraer a los protones, meterlos dentro de la estructura del complejo y cuando ya están cerca de la cara externa del complejo, entonces es cuando los dejan allá afuera y el electrón ya no se lo dan a la coenzima Q. Y la coenzima Q es la que se lleva los electrones y los saca del complejo. Entonces, la estructura del flavín mononucleótido es la que está ilustrada aquí. Pueden ver ustedes que es una flavina y una ribosa. Manuel, Doctor, ¿puede regresarle tantito a la diapositiva pasada? ya. Entonces, aquí la función de FMN, bueno, que era flavín mononucleótido, ¿verdad? Ajá. Y del el centro de hierro y azufre, ¿es nada más transportar los electrones como para arriba? Es que no entendí esa parte, doctor. Sí, ok. A ver, en la mitocondria el arriba o abajo es un poco relativo. Sí, sí. Lo que va a hacer es básicamente moverlos a través de la estructura y hacer que esos electrones al final los reciba una coenzima Q. Ujú. Conforme van fluyendo, seguramente van atrayendo también a los protones. Los protones de alguna manera deben de ir caminando también sobre la estructura del complejo. Y ya que están dentro del complejo esos protones, cuando están de este lado, aquí donde estoy señalando el cursor, es cuando entonces ya los dejan salir. Pero terminan entonces un protón que estaba aquí, al final termina acá. Dos, ¿no? Bueno, es que dice 4 protones llegan al otro lado, van al espacio intermembranal. Sí, lo más probable es que sean 4, efectivamente. Y ¿Cómo le entonces, hacemos para que con 2 electrones, 4 protones terminen aquí afuera? Esa parte no está tan clara. ok, Ujú. Pero ok. entonces, lo que quiero que vean es que el trabajo que realiza el complejo 1 es simplemente jalar protones de la matriz mitocondrial y dejarlos en el espacio intermembranal. Y al final darle los electrones a la coenzima Q, para que esta es la que termine reducida y se lleve los electrones. Finalmente, si entran electrones, pues, tendrán que salir por algún lado. Salen a través de la coenzima Q. Ahmed, Sí, es igual en cuanto a eso de los electrones. Entonces, los protones van a salir hacia la matriz mitocondrial cuando el FMN se reduce y el NADH se oxida. si los protones deben de viajar a través del complejo desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Ay, es que lo que no entiendo es si salen y después vuelven a entrar por los electrones, que dijo que actaban como un gancho, ¿no? O si siempre se mantienen dentro del complejo y viajan dentro del complejo. Seguramente tienen que viajar en alguna parte del complejo. Eso es seguro, sin error. Exactamente en qué parte del complejo, esa parte es la que no está tan clara.
Lo que sí quiero que veas es que funciona simplemente como si fuera una bomba de protones. Los electrones sirven para atraer a los protones, meterlos dentro del complejo, y una vez que están dentro del complejo, ojo, hacemos que viajen de la cara que mira hacia la matriz mitocondrial hacia la cara que mira al espacio intermembranal. Y ya que están ahí, los suelta. Y entonces funciona como una bomba de protones. Los toma de la matriz mitocondrial y los bombea o los transporta hasta el espacio intermembranal y ahí los suelta. Los electrones no se los da a los protones, no se reducen y se convierten en hidrógeno reducido. Al final, quien se queda con los electrones es la coenzima Q. Y la coenzima Q además es capaz de tomar más protones de la matriz mitocondrial para terminar completamente reducida. La coenzima Q sí recibe electrones, toma protones y al final se queda con hidrógeno. ¿Sí? Gracias, Doc. Sí, Ok. Entonces decíamos, los componentes que van a participar es el FMN, el flavín mononucleótido. Aquí lo estaríamos viendo en su forma oxidada. Cuando recibe 2 electrones, va a tomar también 2 protones. Y entonces un electrón entra aquí en este amino y otro electrón entra aquí en este amino. Cuando entran los electrones, también toma el protón y entonces quedan como hidrógenos. Y fíjense que entonces este doble enlace se rompe, este otro doble enlace se rompe y obliga entonces a estos 2 carbonos a formar entre ellos un doble enlace. Cuando este flavín mononucleótido reducido done sus electrones, va a liberar los hidrógenos. Y entonces estos 2 hidrógenos se van a liberar. Este nitrógeno volverá a formar un enlace covalente con el carbono y lo mismo este otro de acá. Y volverá a estar en su forma oxidada. ¿Quién va a recibir los electrones del FMN, del flavín mononucleótido? Los van a recibir diferentes centros fierro-azufre. Entonces, aquí tenemos 3 tipos de centros fierro-azufre. La verdad es que el complejo 1 tiene varios. Y los centros fierro-azufre pueden ser algo tan sencillo como simplemente un átomo de fierro unido a 4 grupos tiol de 4 cisteínas diferentes. Puede ser un centro fierro-azufre que tenga 2 átomos de fierro. Entonces, de todas maneras, vamos a necesitar las cisteínas, pero vean que ahora tenemos átomos de azufre intercalados entre los átomos de fierro. Y aquí tenemos un complejo fierro-azufre todavía más elaborado, pero es la misma idea. Cada átomo de fierro va a estar enlazado a 4 azufres, de tal manera que se forma una estructura cristalina. Catherine. Doctor, perdón, es que me perdí. ¿Cómo se formaban los complejos? Perdón, es que ya no supe. ¿A qué te refieres con cómo se formaban los Ajá, complejos? Los es que, centros bueno, fierro-azufre. ajá, es que, bueno, me quedé en que el flavin mononucleótido reducido liberaba sus electrones. Ay, y ya Ajá, no, ya me perdí ahí. ok. Sí, no se te olvide que el flavín mononucleótido está dentro de la estructura del complejo 1. Ah, ok. Y ahí dentro es donde va a liberar los electrones. Y se los va a liberar a varios centros fierro-azufre. Si ves, aquí dice que hay una serie de centros fierro-azufre. Entonces, Ah, este ok. centro fierro-azufre recibe un electrón que se los da después a otro, y este a otro, y a otro, y a otro, y a otro, hasta que llega hasta acá. Ujú. Pero ya tienen que estar dentro de la estructura del complejo 1. Acuérdense que es un monstruo de proteína. Pesa casi 1 millón. Sí, Sí, gracias, doctor. sale. Entonces, de hecho, ya algo más realista. Aquí tendríamos la estructura de un pedacito del complejo 1
y uno de sus centros fierro-azufre. Entonces, los azufres de las cisteínas están en color naranja, los azufres que estarían solitos están en color amarillo y en rojo estarían, ¿qué cosa? ¿Qué tendrían que ser los rojos? ¿El fierro? ¿El hierro? Los átomos de fierro. Ajá, exacto. Los átomos de fierro. ¿Quién va a ser el aceptor final de electrones en el complejo 1? La coenzima Q. La coenzima Q. Ajá. ¿Quién me había dicho fierro que no alcancé a ver? Ah, yo la tengo. Ah, Natalia. Ok. Doctor, ¿los naranja qué eran? Los azufres de las cisteínas. Ah, ok. Gracias. Y Tulio fue... Ok. Entonces, el aceptor final, ya me dijeron, es la coenzima Q. Recibe el nombre también de ubiquinona. Entonces, aquí tienen la estructura de la coenzima Q o de la ubiquinona. En este caso, la parte superior está completamente oxidado. Pueden ver que tiene 2 carbonilos, que son los que estoy ahorita señalando. Estos 2 carbonilos son los que van a recibir los electrones, y de hecho lo van a recibir como si fuera un hidrógeno. Así que los centros fierro-azufre les van a dar un electrón, solo un electrón a la vez. Todos los átomos de fierro solo pueden recibir y donar un electrón a la vez. Entonces, un centro fierro-azufre le da un electrón, toma un protón de la matriz mitocondrial y con eso reduce el grupo carbonilo y lo convierte en un alcohol. Cuando eso ocurre, obliga a un reacomodo de los dobles enlaces, porque ahora este carbono que tenía un doble enlace, ahora tiene que formarlo con alguien. Entonces lo forma con el otro carbono. Este a su vez tiene que romper su enlace, tiene que formar enlace con otro carbono. Y fíjense que lo que ocurre entonces es que el otro carbonilo al final pierde también su doble enlace, pero queda con un electrón libre. Necesitaría este oxígeno formar otro enlace, pero al menos ahorita transitoriamente no. Y entonces por eso dice que se convierte en un radical semiquinona. Como radical es muy reactivo. De hecho, ya que veamos radicales libres, vamos a hacer un poquito más de énfasis en qué es lo que está ocurriendo. Pero ahorita lo que quiero que vean es que cuando entra un electrón, este carbonilo se reduce y se convierte en OH. Y temporalmente el otro carbonilo queda con un electrón libre, desapareado. Necesita formar un enlace. Y ese otro enlace lo va a hacer con otro hidrógeno que tiene que llegar con otro electrón para que entonces se convierta en un alcohol. Y entonces ahora sí tendremos la coenzima Q completamente reducida y con grupos alcohol recibe el nombre de ubiquinol. Los que llevaron química orgánica recordarán que los alcoholes les damos la terminación ol y cuando son grupos cetos, la terminación ona. Entonces la ubiquinona se convierte en ubiquinol. Natalia. Por ahí me entró la duda. Pero forzosamente siempre va a estar totalmente reducido o nada más puede estar como en la mitad, bueno, como en la figura de la mitad. Forzosamente tiene que formarse esta estructura. No queda de otra. Pero normalmente apenas le dan un electrón, inmediatamente le dan otro. De tal manera que no se va la coenzima Q hasta que no le dan los 2 electrones. Si no fuera así, la verdad es que es peligroso tener la coenzima Q como radical. Pero sí, se forma a fuerzas. Lo que sí es que vive poquito tiempo. O sea, le dan un electrón e inmediatamente le dan un segundo electrón.
para que lo que tengamos al final sea una coenzima Q completamente reducida. Gracias. Pero este sí se forma. De nada. Ok. Y entonces lo que tenemos es que el complejo 1 le va a dar electrones a la coenzima Q. Y la coenzima Q se va a reducir. La coenzima Q, ya vimos, es una molécula, la verdad, con un anillo aromático, una cadena larga hidrocarbonada. Aquí ya no se los puse, pero ojo, este CH2, CH3, CH2 se repite 10 veces. Así que es una cadena muy larga lo que tiene aquí. Así que esto hace que sea completamente insoluble. Pero eso es lo que le permite entonces poder moverse en medio de la bicapa de fosfolípidos. Y entonces actuar como un acarreador de hidrógeno o de electrones, como lo quieran ver. El caso es que entonces puede llevar electrones del complejo 1 y dárselos a un complejo 3 que no está aquí ilustrado. Tendría que ser el siguiente complejo que estaría de este lado. ¿Quién más le puede dar electrones a la coenzima Q? El complejo 2. El complejo 2 también le puede dar electrones. Y de hecho hay otras enzimas que también son capaces de darle electrones a la coenzima Q a través de un FAD. ¿Qué significaba FAD? Les vuelvo a preguntar. Flavina de dinucleótido. Flavina de dinucleótido. Perfecto, ahora sí. Entonces, la coenzima Q es capaz de recibir electrones de diferentes complejos proteicos, pero al final siempre se los va a llevar al complejo 3 de la cadena respiratoria, al de los citotromos PC1. Vamos a ver ahorita, en orden, cómo es la estructura del complejo 2. El Doctor, complejo, sí, ¿cuál es? Ah, perdón. El otro del que aceptaba también electrones, la coenzima Q, que está en blanco, es o sea, en conjunto que es. ok, puede recibir electrones también de otra enzima, por ejemplo, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Esa la vamos a ver un poquito más adelante. Esta también le da. Y de hecho, la oxidación de los ácidos grasos que ocurre dentro de la mitocondria también genera FAD y este FAD termina por darle electrones también a la coenzima Q. En realidad hay varios donadores. Ahorita dentro de la cadena respiratoria o la cadena de transporte de electrones, nos van a interesar complejo 1, que ya lo revisamos, y complejo 2, que es el que vamos a ver ahorita. El complejo 2 recibe el nombre de succinato deshidrogenasa. Y les recuerdo que es una proteína tetramérica, es decir, está formado por 4 subunidades igualitas. Aquí, en este esquema, estamos viendo solo una de esas subunidades, pero en realidad es un complejo de 4 proteínas. Pero si ponemos las 4, pues ya no vemos nada. Entonces, ¿qué tiene de especial este complejo 2? Bueno, primero que nada, tiene un FAD, un flavina de dinucleótido, en su sitio activo, que es el que va a recibir los electrones que provienen directamente del succinato. El succinato se oxida, se convierte en fumarato. Y los electrones los recibe el FAD. El FAD se los va a dar a centros fierro-azufre, que están también dentro de la estructura. Y los centros fierro-azufre, a su vez, le van a dar electrones a la ubiquinona. La ubiquinona entonces recibe electrones de la succinato deshidrogenasa. Específicamente, no los recibe de los centros fierro-azufre, los recibe de un grupo hemo que está también aquí dentro de la estructura.
Entonces, el FAD le da electrones a los centros fierro-azufre. Los centros fierro-azufre se los dan a un grupo hemo y el grupo hemo finalmente se los da a la ubiquinona. La ubiquinona recibe los electrones, toma 2 protones de la matriz mitocondrial y se va en forma reducida. Y de esta manera, entonces, complejo 1 y complejo 2 reducen a la coenzima Q de tal manera que la coenzima Q pueda llevar electrones desde estos complejos hacia el complejo 3. El complejo 3 es ahora el que va a recibir los electrones. El complejo 3 estaba formado por más de una docena de diferentes subunidades estructurales. Aquí solo estamos viendo un pedacito otra vez. El complejo 3 tiene también centros fierro-azufre, tiene grupos hemo, igualito que la succinato deshidrogenasa, pero tiene 2 tipos de grupos, bueno, tiene varios tipos de grupos hemo. Tiene grupos hemo de tipo B, tiene grupos hemo de tipo C, y tiene un sitio de unión al citocromo C. Entonces es una estructura bastante más compleja, pero es aquí donde van a llegar las coenzimas Q reducidas. Entonces, dentro de este complejo es donde se va a llevar a cabo la transferencia de electrones hacia el citocromo C, pero al mismo tiempo se va a efectuar también un transporte de protones. Este complejo va a tomar protones de la matriz mitocondrial y los va a expulsar al espacio intermembranario. Entonces, aquí sí tenemos un poco más de idea de qué es lo que está ocurriendo. Esquemáticamente, el complejo 3 podríamos ilustrarlo con esta caricatura. Tenemos la membrana, tenemos los grupos hemo, hay un grupo de bajo potencial, el L, un grupo hemo de alto potencial. Tenemos el sitio de unión a la coenzima Q, tenemos centros fierro-azufre, tenemos un grupo hemo y tenemos el citocromo C, que es finalmente el que se va a llevar los electrones. ¿Cómo se da la transferencia de electrones? Se da a través de un ciclo de transferencias de electrones. Le llamamos, de hecho, el ciclo Q. Hasta nombre le pusieron cuando se dieron cuenta cómo trabajaba. La verdad es que se pusieron muy contentos. Ojo, realmente no hace falta que me anoten nada más que el ciclo Q ocurre en el complejo 3. Lo que les voy a explicar, lo único que quiero es que me pongan atención y que lo entiendan. No les van a preguntar nadie detalles de lo que ocurre dentro del ciclo Q. Pero la verdad es que es una transferencia de electrones bastante ingeniosa y resuelve un problema. El citocromo C solo recibe un electrón a la vez, pero la coenzima Q dona 2 hidrógenos, 2 electrones y 2 protones. Entonces, ¿cómo le hacemos para que un donador de 2 electrones al final pueda estar donando un electrón a la vez a un citocromo C? Y eso es lo que ocurre en este ciclo Q. Entonces, a ver, iniciamos con esta coenzima Q reducida, esta que estoy señalando. Esta entra al sitio activo y dona 2 electrones, solo que uno se lo da a un centro fierro-azufre y el otro se lo da a un grupo hemo de bajo potencial. Entonces, de esta manera, la coenzima Q
dona sus 2 electrones, solo que cada uno de ellos sigue un caminito diferente. El centro fierro-azufre solo recibe el electrón, así que el protón que se queda aquí en el sitio activo, al final lo bombea y lo expulsa el complejo 3, así que termina en el espacio intermembranal. De hecho, eran 2 electrones, eran 2 protones, y 2 protones terminan fuera. El electrón que recibió el centro fierro-azufre, a su vez se lo da a un grupo hemo de tipo C, y este a su vez se los da al citocromo C con un electrón, se reduce y se va contento. Con su electrón. Se va. El otro electrón que donó la coenzima Q reducida lo recibe un grupo hemo de tipo B. Este de bajo potencial se lo da a otro de alto potencial, y este a su vez, ojo, se lo da a una coenzima Q oxidada. Recibe un solo electrón y se convierte en la semiquinona, pero no lo deja ir el complejo 3. Ahí lo retiene. Te dice, te doy un electrón, pero no te me vas, aquí te me quedas. Así que tiene que venir una segunda coenzima Q reducida. Esa segunda coenzima Q tiene que entrar al sitio activo, desplaza a la que se acaba de oxidar, y la que se acaba de oxidar se sale. Entra una segunda coenzima Q reducida y vuelve a hacer exactamente lo mismo que la primera. Dona sus 2 electrones, uno para el centro fierro-azufre y otro para el citocromo B. Los protones, ya sin electrones, no les queda otra más que salirse, solo que el único caminito que tienen es hacia el espacio intermembranal. Así que fíjense que ya bombeamos 4 protones. ¿Qué pasa con el electrón del centro fierro-azufre? Se los damos al citocromo C, al hemo del citocromo C, y ese finalmente al citocromo C recibe el electrón y se va contento, y se va. Así que al final, 2 citocromos C, cada uno con un electrón, se reducen y se van. El electrón que se fue al hemo de tipo B, se lo pasa al grupo hemo, de bajo al de alto potencial, y este se lo da a la semiquinona, que no se fue, ahí se quedó. Así que esta semiquinona recibe un segundo electrón, queda completamente reducida, así que ahora sí toma 2 protones de la matriz mitocondrial, se convierte en coenzima Q reducida y se va. Ojo, consumimos 2 coenzimas Q reducidas, pero una la reponemos. Así que para fines prácticos es como si solo se hubiera gastado una coenzima Q. Esa coenzima Q permitió la reducción de los citocromos C. Primero entró una y después entró otra. Pero de esta manera entonces logramos que una coenzima Q que daba 2 electrones, al final le pudiera dar un electrón solito al citocromo C, y después en otro ciclo de reacciones recibe otro electrón solito, otro citocromo C. Y así se van. Entonces el balance final es que solo se consume una coenzima Q reducida que le da electrones a 2 citocromos C oxidados, que al final terminan reducidos, y terminamos con una coenzima Q oxidada. Y en ese inter translocamos protones de la matriz mitocondrial o del lado negativo de la mitocondria hacia el lado positivo, donde se están acumulando los protones con su carga positiva. ¿Sí queda claro cómo trabaja el ciclo Q? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora,
¿Cuáles son las diferencias entre los diferentes citotromos? Porque ya hablamos de citotromos B, de citotromos C. Todos los citotromos tienen este anillo de porfirinas. Todos los citotromos tienen un fierro en su interior. En lo que se van a diferenciar es lo que está alrededor de ese anillo de porfirinas. Vean que cuando son de tipo C, pues son bastante simples, solamente tienen carbonos. Cuando son de tipo B, perdón. Cuando son de tipo C, tienen cisteínas. Y cuando son de tipo A, que esos todavía no los hemos visto, tienen ya cadenas alifáticas. Entonces, esos sustituyentes son los que van a determinar si es de tipo A, de tipo B o de tipo C. Y se diferencian también porque absorben la luz de diferente manera. Si nosotros iluminamos con luz de diferentes longitudes de onda, pueden ver ustedes que el citotromo C absorbe la luz de diferente manera. Entonces, de hecho, tienen aquí dos tipos de citotromo C, uno oxidado y uno reducido. Entonces, pueden ver que el citotromo C, cuando está oxidado, este es su pico máximo. Pero pueden ver aquí el perfil a diferentes longitudes de onda, solo tiene un piquito. Pero cuando está reducido, su pico máximo de absorción es más alto. Y además le aparecen dos picos más de absorción. Entonces, viendo el espectro, uno puede distinguir entre diferentes tipos de citotromos y no solo eso, sino además saber si están oxidados o están reducidos por los cambios en absorción. ¿A quién le va a donar los electrones el citotromo C? ¿Quién es el siguiente componente? El complejo 4. Y el complejo 4 recibe el nombre también de citotromo oxidasa o de citotromos A3, porque la citotromo oxidasa tiene grupos hemo de tipo A. De hecho, tiene dos grupos hemo. Y tiene además átomos de cobre. Entonces, este complejo 4 pueden ver aquí la estructura de una sola de sus subunidades, pero en realidad son varias más. Entonces, aquí pueden ver una caricatura donde tendríamos la subunidad 1, la 2 y la 3. Y cada una de ellas entonces va a ser una función diferente. Y vamos a tener además que estas a su vez se van a repetir por lo menos un par de veces más. Fernanda. Doctor, tengo una duda, pero es de hace ratito. Dijo De regreso. que el citopromo se diferencian por lo que tienen alrededor de su anillo. Pero no, o sea, el primero no escuché bien. Bueno, sé que el B es porque tiene cisteína, el C porque tiene... No, el C tiene cisteínas. Ah, ok. El B solamente tiene un carbono. A ver, les estoy ilustrando las diferencias en los grupos hemo simplemente para que sepan que hay alguna razón, que es de tipo estructural. No hace falta que te aprendas que los grupos hemo tipo C tienen cisteínas. Anótalo si quieres, pero como dato cultural. No me lo vayas a estudiar, por favor. Bueno, gracias. Ok. Entonces, quien va a recibir los electrones, decíamos, es el complejo 4. Carla. Doctor, yo tenía otra duda. Habíamos dicho que el complejo 2 era el único que no transloca protones, pero ¿por qué si pasó los electrones del centro fierro-azufre al grupo hemo y luego a la ubiquinona? O sea, sí pasó electrones, ¿no? Sí.
Pero entonces, ¿por qué habíamos dicho que no transloca? No lo sabe hacer. Ese es el hecho. El hecho es que no transloca protones. Hubiera sido genial que de manera paralela también translocara protones. Eso haría que entonces nuestra cadena respiratoria fuera todavía más eficiente. Pero pues la verdad es que no. Seguramente hay alguna razón termodinámica, porque el translocar protones implica también gasto de energía, pero la reacción tiene que ser espontánea. Entonces yo supongo que la energía que da la oxidación del succinato ya no es suficiente, ya no alcanza para translocar protones. Ok, gracias. ¿De qué? Entonces, a ver, el cito... Ah, no, este es el complejo 3. Entonces, el complejo 4, entonces tiene grupos hemo, tiene un grupo hemo A, un grupo hemo A3, y tiene además átomos de cobre. Y estos son los que van a recibir los electrones. Ojo, fíjense que aquí es donde el oxígeno va a recibir electrones del complejo y se va a convertir en agua. Este proceso es muy delicado porque el oxígeno es muy reactivo. Y cuando el oxígeno está parcialmente reducido, es todavía más reactivo y más peligroso. Y fíjense que los citotromos solo dan un electrón a la vez, así que es imposible no generar especies de oxígeno parcialmente reducidas. Así que se las tiene que ingeniar este complejo para ir reduciendo parcialmente el oxígeno, que no se vaya, que no se salga del sitio activo, porque si se sale del sitio activo, se convierte en un radical libre y podría oxidar e inactivar cualquier molécula que le pusieran enfrente. Entonces, es peligroso que el oxígeno parcialmente reducido se pueda salir. Y también este complejo tiene una forma muy ingeniosa de lograr que el oxígeno no se salga. Y tiene que jugar con los electrones de los citotromos y de los átomos de cobre. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente esquema. El citotromo C solo dona un electrón a la vez. ¿A quién se lo va a dar? Primero a un átomo de cobre, que le llamamos A. Ese a su vez se lo da al grupo hemo A, al grupo hemo A3, y lo recibe finalmente un cobre que le llamamos B, y se lo queda. Entonces ahora el cobre aquí de color rosa está reducido. Entra un segundo citotromo C, se lo vuelve a dar al cobre A, al hemo A, al hemo A3, y se lo queda, porque ya no se lo puedo dar al cobre porque ya está reducido. Entonces tenemos ahora un fierro reducido y un cobre reducido. Solo hasta entonces va a entrar el oxígeno. Y el oxígeno entonces va a recibir simultáneamente un electrón del cobre y otro del fierro. Y cuando eso ocurre, entonces va a formar un enlace covalente con el cobre y con el fierro. Se va a formar un peróxido. Ojo, es reactivo, es peligroso, pero ahí se queda, está unido covalentemente, no se va. Entonces ya logramos darle 2 electrones al oxígeno, pero todavía no se convierte en agua. Para convertirse en agua, cada oxígeno tendría que recibir otro electrón. Así que tienen que entrar 2 citotromos C adicionales. El primer citotromo le va a dar otra vez su electrón al cobre, al hemo A, al hemo A3, y este se lo da inmediatamente al segundo cobre. Y el segundo cobre inmediatamente se lo quita el oxígeno, pero ahora sí toma un protón y se convierte en un OH.
entra un segundo citocromo C, dona su electrón, se lo da al cobre, al hemo, al fierro, y una vez que lo recibe el fierro, el oxígeno se lo quita, toma un protón y se convierte en 1H. Entonces, ojo, ahora sí, los oxígenos ya están reducidos, pero ahora se tienen que salir. ¿Cómo se van a salir? A través de la entrada, otra vez, de protones adicionales. Estos protones, entra uno para el primero H y se convierte en agua. Entra un segundo protón, rompe su electrón y se lo da al segundo H y se convierte en agua. Y de hecho les falló aquí el dibujito, porque en cuanto sale el agua, el fierro, no, perdón, está bien, el fierro queda ya oxidado y el cobre queda también ya oxidado. Listos para recibir otra vez electrones de los citocromos C. Entonces, de esta manera logramos que el oxígeno primero reciba 2 electrones y se convierte en un peróxido. No se sale. Y después, con 2 electrones más de otros 2 citocromos, ahora sí, cada oxígeno recibe un electrón y se convierten en OH. Y después, tomando protones del medio, terminan liberándose en forma de agua. Y entonces, ahora sí, por cada molécula de oxígeno que entra, salen 2 moléculas de agua. Para lograr eso necesitamos que entonces 4 citocromos C donen de manera consecutiva electrones. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. De hecho, la estructura del átomo de cobre del grupo hemo y los oxígenos formando el peróxido, sí se conoce. Es esta que está aquí ilustrada. Entonces pueden ver aquí el oxígeno unido al cobre y al grupo hemo, al fierro del grupo hemo. Entonces, ¿cuál sería el balance neto de la reacción? Que entran 4 citocromos C reducidos, le dan electrones al oxígeno para que se convierta en agua. Para lograr eso, toma a su vez 4 protones de la matriz mitocondrial y junto con los electrones que les dio los citocromos C, esos oxígenos se convierten en agua. Y de manera paralela, que ya no lo expliqué, este complejo se las ingenia para translocar protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Entonces, este complejo también transporta protones y contribuye a la generación del radiante electroquímico, que es el que va a dirigir finalmente la síntesis de ATP. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Entonces, de manera global, lo que podemos decir es que entonces el NADH, al donar su par de electrones, bombea protones, le da electrones a una coenzima Q oxidada y la convierte en una coenzima Q reducida. La coenzima Q reducida le da electrones al complejo 3, expulsa protones ese complejo 3 y al mismo tiempo se las ingenia para darle un solo electrón a la vez a un primer citocromo C y después a un segundo citocromo C. Estos citocromos C van a viajar desde el complejo 3 hasta el complejo 4. Acuérdense que es una proteína pequeñita y de hecho se desliza sobre la superficie de la membrana interna. Entonces, sobre la superficie de la cara externa de la membrana es donde se va moviendo.
Y de esta manera entonces va acarreando electrones de complejo 3 a complejo 4. El complejo 4 es el que finalmente recibe los electrones, se los da al oxígeno, se convierte en agua y al mismo tiempo vuelve a bombear o expulsar protones. Así que tenemos 3 sitios de expulsión de protones. El complejo 1, el complejo 3, el complejo 4. El único que no bombea protones, decíamos, es el complejo 2. Pero sí le da electrones a la coenzima Q. Así que los electrones que dona el succinato permiten bombear protones o expulsar protones en el complejo 3 y en el complejo 4, porque de todas maneras van del succinato a la coenzima Q, de la coenzima Q al complejo 3, del complejo 3 al citocromo C y finalmente al complejo 4. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de quién expulsa más protones, claramente el NADH expulsa más, los electrones donados por el NADH expulsan más protones en comparación con los electrones donados por el succinato. El succinato solamente tiene 2 sitios de expulsión de protones, pero el NADH tiene 3 sitios de expulsión de protones, conforme fluyen los electrones. Ahmed. ¿Podría definir qué es el peróxido? Por favor. Sí. El peróxido es simplemente cuando tenemos el oxígeno parcialmente reducido, y entonces en este caso tenemos 2 átomos de oxígeno, pero cada uno de ellos con un electrón. Si esto se liberara aquí, tomaría este oxígeno en lugar del cobre un hidrógeno, y entonces tendríamos un OH, otro OH, y entre los 2 oxígenos tendríamos un enlace covalente, sería H2O2. Este compuesto, como tiene 2 oxígenos en su estructura, le llamamos peróxido. Y viene del agua oxigenada. Cada vez que tenemos 2 oxígenos unidos entre ellos, eso define un peróxido. No sé si quedó más claro así. Pero entonces, por ejemplo, el oxígeno molecular, pues igual tiene 2 enlaces, ¿no? Nada más que los 2 entre el oxígeno. Pero no está parcialmente reducido como el caso del peróxido. Ah, bueno, gracias. De nada. Sí, en el caso del oxígeno sería un doble enlace, oxígeno-oxígeno. Aquí solo es un enlace oxígeno-oxígeno. Ok. Entonces, aquí tenemos indicados. Esta tabla es casi la que habíamos visto, nada más que aquí está indicado quién le da electrones al complejo 1, el NADH, a quién se los da, a la coenzima Q. La succinato deshidrogenasa o el complejo 2 recibe electrones del succinato y se los da a la coenzima Q. El complejo 3 recibe electrones de la coenzima Q y se los da al citocromo C. Y finalmente, la citocromo oxidasa recibe electrones del citocromo C y ya no está indicado, pero le da electrones al oxígeno para formar agua. ¿Sigue habiendo preguntas? Ahmed. No, Ok. la de arriba. Vlad. Sí, nada más una duda rápida. ¿La ubiquinona es lo mismo que coenzima Q, pero reducida o en su forma normal? No, cuando decimos coenzima Q no lo estamos especificando. Tendríamos que decir coenzima Q oxidada, coenzima Q reducida. Si decimos ubiquinona, está oxidada. Si decimos ubiquinol, está reducido.
Pero- Ubiquinona oxidada, ¿verdad? Ajá. Ubiquinol quiere decir que tiene grupos alcohol y entonces está reducido. Pero si solo decimos coenzima Q, hay que indicar si está oxidada o está reducida. Gracias. Ok. Entonces, a ver. La cadena de transporte de electrones, entonces ya considerando las estructuras de cada uno de los complejos, pues sería algo como esto. Esta sería la forma ya más realista del complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. Y nos faltaría entonces la ATP sintasa, que a veces le llaman complejo 5. Ahora, estos complejos no es que estén flotando, moviéndose de manera independiente dentro de la membrana interna mitocondrial. La verdad es que estos a su vez forman supercomplejos. Y entonces cuando los vemos en microscopía electrónica, lo que se ven de esos supercomplejos son cosas como estas. Entonces, esto por aquí, que está aquí, por ejemplo, tiene que estar formado forzosamente por un complejo 3 asociado a dos complejos 4. De esta manera, entonces, ojo, el citocromo C realmente no es que tenga que viajar de un complejo a otro, simplemente recibe electrones del complejo 3, se voltea y ya se los está dando al complejo 4. Eso hace que la transferencia de electrones sea muy eficiente. Y de hecho, no solo complejo 3 y 4 se asocian para formar supercomplejos. La verdad es que el complejo 1 también se asocia al complejo 3. Y de hecho podemos tener un gran complejo entre el complejo 1, el 3 y el 4. Y a veces hasta el 2 se intercala por ahí. Y entonces a esos grandes supercomplejos ya hasta les damos el nombre de respirosomas. Porque ya da la idea de que es una estructura muy, muy grande, muy compleja. Y eso hace que entonces la transferencia de electrones entre los diferentes complejos sea extraordinariamente eficiente. La coenzima Q ya no tiene que andar viajando a través de la membrana interna. Recibe electrones del complejo 1, se sale tantito y ya se está metiendo al complejo 3. El citocromo C recibe electrones del complejo 3, se voltea y ahí ya está luego el 4. Entonces, realmente los complejos de la cadena respiratoria a su vez están formando grandes supercomplejos. Respirosomas les llaman. Y la ATP sintasa, el complejo 5, la verdad es que también a su vez se asocia, ya no con el respirosoma propiamente, no con los componentes de la cadena de transporte de electrones, pero la ATP sintasa se asocia con ella misma. Y de hecho, cuando se asocia, a ver, quiero que vean que la ATP sintasa tiene un pedacito que está embebido en la membrana, que es por donde van a pasar los protones. Y después tiene aquí una cabeza, que sería como la fracción catalítica. De hecho, decimos que tiene la ATP sintasa, ahorita lo vamos a ver, tiene dos componentes. Uno que está embebido en la membrana y otro que es la parte catalítica donde se sintetiza el ATP. Entonces, estos complejos a su vez se asocian entre sí con otro complejo de ATP sintasa. Entonces, aquí tendríamos un complejo y aquí tendríamos otro complejo. Este es el que se ve, por ejemplo, en plantas, un alga que se llama Politomela, pero si lo vemos en hongos, también ocurre lo mismo. Y si lo vemos en nuestras células, también ocurre lo mismo. Solo que quiero que se fijen que ocurre algo más. No son dos complejos que estén paralelos uno con el otro, sino que uno está en un ángulo y el otro está en otro ángulo. Y ojo, la membrana va en medio.
Así que la membrana venía por aquí, tiene que dar la vuelta y sigue por acá. Estos dímeros del ATP sintasa son los que doblan la membrana interna, son los que obligan a generar las famosas crestas mitocondriales. Estos pliegues que veíamos, los dímeros del ATP sintasa, son los que doblan la membrana. Y de hecho, esos dímeros a su vez se van asociando entre ellos, forman grandes cadenitas, y esas cadenitas son las que terminan formando las famosas crestas mitocondriales. Las crestas mitocondriales se forman por el hecho de que las ATP sintasas forman dímeros formando un ángulo. Eso hace que la membrana se doble. Y conforme se van asociando, la van doblando. Entonces, eso hace que el gradiente de protones que está generando la cadena respiratoria al final quede dentro de estas vesículas aquí secuestradas. Y eso permite que entonces el único sitio por donde estos protones pueden regresar a la matriz mitocondrial es a través de la misma ATP sintasa. Entonces, esto hace que la ATP sintasa pueda utilizar de manera muy eficiente el gradiente de protones. Los protones que quedarían aquí dentro de estas crestas mitocondriales, solo la ATP sintasa los puede aprovechar. No se escapan de la cresta, sino que se quedan aquí localizados. El interior de la cresta sería parte del espacio intermembranal. Aquí lo veríamos. Esta parte de aquí sería parte del espacio intermembranal. Ok. Hasta aquí vamos bien. Sí, doctor. ¿Sí? Perfecto. Sí, doctor. Ok. A ver, la siguiente clase vamos a ver exactamente cómo trabaja la ATP sintasa. Ahorita lo único que sí me gustaría señalar es que el oxígeno, que es indispensable para nosotros, para que la cadena respiratoria trabaje, no deja de ser una sustancia oxidante y por lo mismo peligrosa. De hecho, el oxígeno, este mismo que utiliza el complejo 4 y que lo convierte en agua, este oxígeno es capaz de interceptar a la coenzima Q y arrancarle sus electrones. Cuando eso ocurre, entonces el oxígeno le quita un electrón a la coenzima Q. La coenzima Q reducida, entonces cuando se encuentra con un oxígeno no le queda otra más que darle el electrón que le pide. Es como si la saltaran literalmente. Y el oxígeno se va con uno de los electrones de la coenzima Q. Cuando eso ocurre, se convierte en una especie muy reactiva. Le llamamos anión superóxido. De hecho, tiene una carga negativa porque tiene un electrón extra. Pero además obligó al otro oxígeno a quedarse con un electrón desapareado. Así que lo vuelve muy, muy reactivo. Este anión superóxido puede oxidar y quitarle un electrón con mucho más facilidad a cualquier otra molécula orgánica. Así que nuestras células tratan inmediatamente de neutralizarlo. Tenemos una enzima que se llama superóxido dismutasa, que apenas ve un superóxido y lo dismuta. Ahorita vamos a ver, bueno, en la siguiente semana vamos a ver cómo ocurre esta reacción. El caso es que se convierte en peróxido, en agua oxigenada, y tenemos peroxidasas y catalasas que inmediatamente descomponen el peróxido y lo convierten en oxígeno y lo neutralizan. Si eso no ocurriera, el peróxido también es peligroso y puede reaccionar con cualquier molécula orgánica. Si el anión superóxido no se neutraliza inmediatamente, corremos el riesgo de que este anión superóxido reaccione con una molécula de agua y se convierta en radical hidroxilo. El radical hidroxilo no es el hidroxilo que hemos visto de carga negativa que se forma cada vez que una molécula de agua se descompone en un protón y un hidroxilo, no.
Este es un radical hidroxilo que tiene un electrón desapareado. El radical más reactivo de todos es el radical hidroxilo. El radical hidroxilo reacciona literalmente con la primera molécula que le pongan enfrente. Así que destruye lo que encuentra enfrente. Y entonces el problema que tenemos cuando trabaja la cadena respiratoria es que el oxígeno puede robarle electrones a la coenzima Q, convertirse en anión superóxido y formar radicales libres. No hay manera de evitarlo, pero sí hay manera de minimizar el daño. Entonces tenemos toda una serie de sistemas antioxidantes que tratan de evitar ese daño. ¿Cuánto oxígeno, más o menos en promedio, se roba electrones de la coenzima Q? Aproximadamente entre 1 y 2%. O sea, el 99-98% del oxígeno que consumimos sí lo utiliza el complejo 4. Pero el problema es que ese 1 o 2% pues es una cantidad considerable. De tal manera que si no tuviéramos los sistemas antioxidantes, la verdad es que tendríamos allí un daño permanente. Entonces, el hacer ejercicio efectivamente tiene muchas ventajas, pero también va acompañada de riesgos. Y eso es algo que no podemos evitar. De hecho, nuestros sistemas antioxidantes con el tiempo, la verdad es que su capacidad va disminuyendo. Y parte del proceso de envejecimiento está en buena medida asociado a este daño. Este daño que tenemos aquí por la generación de radicales libres eventualmente termina por dañar a la mitocondria y a la capacidad metabólica de las células. Roberto. Sí, doctor. Bueno, ahorita me surgió una duda con esto. ¿Los radicales libres también pueden dañar al ADN? Sí, y provocar mutaciones. Y bueno, por eso también podría ser lo de la reducción de los telómeros, que también se cree que se relaciona con el envejecimiento. Sí. Ok. Sí. Y son por mutaciones y alteraciones directamente sobre el DNA. Ok. Gracias, doctor. Sí, todo eso va acompañado con el envejecimiento. Entonces, este es un riesgo permanente que siempre tenemos. El simple hecho de existir, tomar oxígeno, ya implica este riesgo. Pero nuestras células están lo mejor adaptadas para tratar de minimizar los daños. Ok, yo creo que le paramos aquí porque son 8:51, ya me remuerde la conciencia comerme los 10 minutos que necesitan para pararse, despejarse, conectarse a su otra clase. Entonces, el lunes, terminamos de ver lo que sería la fosforilación oxidativa y la síntesis de ATP. Y si nos da tiempo, empezamos a ver, ahora sí, radicales libres. Sandra, Gabriel, sí, ya te puse asistencia. Gracias, doctor. Ok. Entonces nos vemos el lunes. Revisamos síntesis de ATP, fosforilación oxidativa. Vamos a ver también lanzaderas de equivalentes reductores, porque vamos a ver que el NADH que está en mitocondria no se intercambia con el NADH que está en citosol. Y entonces los electrones que genera glicólisis no pueden entrar directamente a la mitocondria y la cadena respiratoria. Entonces necesitamos ahí un paso adicional. Y son las lanzaderas de equivalentes reductores. Entonces eso lo vamos a ver también el lunes. No es por asustarlos, pero ya necesitamos ir pensando también en la primera fecha de examen. Entonces, el lunes me hacen propuestas. Porque si no, se nos va a juntar. Material más vale que sea. Quiero tener 2 exámenes. Ok, nos vemos el lunes.
Gracias, Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.